Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Jesús a través del Evangelio es luz para nosotros. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar un poco la reflexión de este domingo, siento que el Señor me inspira algo, ¿no? Cuando el sacerdote termina de leer el Evangelio, dice interiormente una oración: Señor, que las palabras de este Evangelio purifiquen todos mis pecados, ¿no? Y ciertamente la palabra de Dios tiene una fuerza purificadora, renovadora, que el que la escucha con fe y la recibe con esperanza, ¿no? Y se deja penetrar por ella y iluminar desde adentro, no tanto desde la razón, sino desde el corazón, desde la fe, desde la entrega, con una confianza de que esta palabra es palabra viva y poderosa, recibe una renovación, una purificación. Es como parte de los elementos espirituales, entre otros tantísimos, que el Señor nos deja a nuestro alcance para que crezcamos y profundicemos nuestra vocación, nuestra identidad pascual de resucitados. Entonces, yo les ofrezco a todos a que antes de continuar con la reflexión, cerremos nuestros ojos, agachemos un poquito nuestra cabeza, así como signo de humildad de Dios. Y sin necesidad de hacer un examen de conciencia minucioso para recordar pecados concretos, tales o cuales, volver a hacer, como hicimos al comienzo de la misa, un gesto, un signo interior, una manifestación a Dios de sincero y profundo arrepentimiento. Y cada uno le digamos al Señor así en el secreto: Señor, te pido perdón por mis pecados, todos, los presentes y los de la vida pasada, por mis omisiones, mis dudas o infidelidades, y por todo lo que vos conocés, también por aquello que se me oculta y que yo no conozco, pero vos sí. Y postrado, Señor, así, espiritualmente ante ti, te pido me purifiques a través de tu palabra, me liberes, me sanes y arranques de lo profundo de mí la raíz de pecado que hay en mí, que es la falta de confianza, que es la falta de entrega. Y por no darte en mi corazón el lugar, Señor, que vos merecés, dándole tal vez lugar a otras cosas. Aquí estoy, Señor. Ten piedad de mí. Y confiando en esa infinita misericordia de Dios Padre, en su perdón, en su comprensión, recibamos todos, donde estemos, si realmente lo creemos y lo pedimos, este perdón que a través de la Iglesia, en estos tiempos de distanciamiento, el Señor nos quiere hacer llegar. No podemos recibir la absolución personal todavía, pero sí podemos recibir la absolución general que llega a cada corazón arrepentido y sincero. Y Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo los absuelvo de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Sexto domingo de Pascua, vamos camino realmente hacia el broche de oro de esta cincuentena de alegría, de victoria, que es la Pascua, litúrgicamente hablando, ¿no? Porque la Pascua es un estado permanente en el corazón del bautizado. Así que somos cristianos en modo pascual, usando una terminología moderna, en estado pascual, que significa que estamos vivos, que ya estamos resucitados, que ya el Señor obró su obra maravillosa en la vida de todos y cada uno, que no tenemos que esperar nada, porque ya lo tenemos todo, todo. Una configuración, porque así Dios lo quiso, una configuración íntima y profunda con Jesucristo vivo, en espíritu y en verdad. Y por eso estamos celebrando este tiempo, sí, que nos ayuda como a rectificar en la conciencia y en el corazón estas verdades, pero que son continuas y que trascienden el año litúrgico. Vamos a volver después de Pentecostés al tiempo ordinario que nos acompañará hasta fin de año, hasta promediando noviembre, cada domingo, 34 en total serán, y nos vamos a seguir ciertamente interiorizando y creciendo en las enseñanzas de Jesús, y volveremos a entrar en esa dinámica de verlo a Jesús a través del Evangelio, llevando adelante su ministerio, sus enseñanzas, sus parábolas, sus signos, todas esas cosas que nos van sintiendo en sintonía presente con ese Jesús histórico, que ya dejó de ser histórico, que trascendió la historia y que vive en cada uno y en la iglesia, en la comunidad. Pero ciertamente, insisto, que es muy beneficioso cada año detenernos más profundamente en el espíritu de la Pascua, a través, claro, de la palabra de Dios. Y por eso, ¿cómo es sabia la Iglesia en esto de ponernos los textos adecuados en los tiempos puntuales que estamos viviendo, estamos escuchando desde el día de la resurrección hasta el final de estos 50 días? Siempre la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles se lo atribuye al evangelista Lucas. Lucas escribió el tercer evangelio, ¿no es cierto? Y continuó después con este libro. Realmente es una continuación, no son dos libros distintos. Cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos, apenas comienza, él lo dedica a un tal Teófilo. Y dice: en mi primer libro, querido Teófilo, yo traté de narrar todos los acontecimientos que hicieron a la vida y demás del Señor Jesucristo. Ahora se dedica a narrar lo que los apóstoles y las comunidades pospascuales, es decir, después de la resurrección, fueron surgiendo, creciendo, madurando y extendiéndose. Una cosa lleva a la otra, y realmente es así. Este tal Teófilo, al cual supuestamente Lucas dedica el libro de los Hechos de los Apóstoles, un personaje concreto, una persona determinada. Teófilo, en griego, significa Teo, Dios, Filo, amante, ¿no? Es decir, toda persona que ama a Dios. Por eso podemos decir que este libro está dedicado a todos los enamorados de Dios, porque se saben antes amados primero por Dios. Y entonces son ellos, es decir, nosotros, los destinatarios de estos libros, de estos acontecimientos, para que nuestra vida de hoy presente, que dista varios siglos de aquellos acontecimientos primarios, nosotros podamos continuidad de lo que el Espíritu Santo va haciendo en la iglesia y en el corazón de cada uno. Por eso se le dice al libro de los Hechos de los Apóstoles también el Evangelio del Espíritu Santo. Ya no el Evangelio de Jesucristo, sino el Evangelio del Espíritu Santo. La acción de Cristo en el corazón de la iglesia.
No un Cristo ya histórico, con los sentidos, Cristo que después de la muerte, resucitado, vive en el seno de la iglesia. Cuando digo iglesia, ya lo saben, no digo ni estructura jerárquica, ni nada que tenga que ver con eso. Digo pueblo de Dios, familia de Dios, cada cristiano bautizado. Por eso, fíjense qué dignidad la nuestra. Yo soy iglesia, asamblea de Dios, familia de Dios, miembro de esta única familia sagrada cuyo Padre es el Señor, y que se mantiene en unión con los hermanos. Por eso cada cristiano es individual en sí mismo, porque somos únicos e irrepetibles, pero hacer comunión. Por eso un cristiano que no trabaja, que no cuida con los demás, es un cristiano que vive una vida a medias y que no tiene en claro su verdadera vocación, que le falta mucho por descubrir y que no entendió lo que significa seguir a Cristo. La unidad, el que atenta contra la comunidad, el que no ama a sus hermanos en el Espíritu de Dios, esa persona tiene que trabajar mucho en sí, tiene que darse cuenta que no está en la gracia de Dios, es decir, que no está cumpliendo la voluntad de Dios y que su vida está a la deriva, por más que venga, comulgue, se confiese, que para muchos es una tranquilidad de conciencia. El gesto externo, el rito, el culto, me dejan contento. Porque cumplir con ritos, confesarse como podríamos decir, como una costumbre, que no es mala en sí misma, una costumbre, y venir a comulgar, fácil, es relativamente fácil, no es problema. El que lo quiere lo hace. En estos tiempos, tal vez, como paréntesis propio de lo que estamos viviendo, se hace un poquito más complicado, pero en general se hace. El tema es darnos cuenta cómo tiene que ser nuestra vida, cómo tenemos que vivir nuestra vida a la luz de lo que somos y de lo que nuestras prácticas hacen en nosotros o nos invitan a hacer en nosotros. Todos medios, en definitiva, que nos llevan a vivir lo profundo del fin. Es decir, no soy yo, Cristo, quien vive en mí. Por eso un cristiano es único y irrepetible, como todo hombre, como todo ser humano, pero llamado, sin duda alguna, a vivir en comunión de amor con todos, lo que conlleva una misión, la misión de la entrega. Qué increíble también al mismo tiempo, ¿no?, cómo el Espíritu del Señor se manifiesta a su manera. En una ocasión, el Papa Francisco, creo que fue a los poquitos años, 2 años, año y pico de haber sido elegido Papa, tuvo un encuentro en un estadio grande de Roma con la renovación católica, la renovación carismática católica que provenía de todo el mundo, sobre todo de Italia, ¿no? Y en ese discurso que el Papa les brindó a todos los presentes allí, les dijo: no enjaulen al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no creamos que nosotros somos los elegidos del Espíritu y los otros están afuera. Por ejemplo, enjaular al Espíritu Santo es exigirle a Dios o creer que Dios funciona según nuestros criterios o nuestras formas estructurales de pensar. Cuando el Espíritu Santo, como el mismo Jesús lo dice, es el hacedor del reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Dice, el reino de Dios, cuando le preguntaban qué es, dice, es como el rayo. Empieza en una parte del cielo y termina en la otra. Nadie sabe dónde viene ni a dónde va, como el viento. Así es el Espíritu, libre. Ese Espíritu que trasciende y que es amor. ¿Y por qué? Porque el amor es libre. Porque el amor, realmente, que es Dios mismo, quiere cautivar a toda la humanidad.
y que a su vez también es fruto, fíjense, el amor da fruto a la creación misma. Cuando uno mira toda la creación en su belleza, comprende que es expresión de un amor mayor. El espíritu hacedor de Dios, creador de Dios. Entonces, dice el texto de hoy, capítulo 8 en adelante de Hechos, dice que Felipe era uno de los primeros diáconos, ¿se acuerdan? Estos primeros diáconos eran en su mayoría de origen no judío, sino helenista, es decir, griego. Y este Felipe, movido por el Espíritu Santo, predica. Y dice que descendió a la ciudad de Samaria. Allí predicaba a Cristo. Y al oírlo y ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente la palabra, creían, se convertían, se hacían cristianos. Porque el Espíritu los unía. Y los espíritus impuros eran expulsados. Y muchos poseídos quedaban sanados. Los paralíticos caminaban, los lisiados quedaban sanos. Y fue grande la alegría en aquella ciudad. A ver, es importante el contexto porque la riqueza es enorme. Felipe, griego, diácono, no era apóstol, era uno de los diáconos, predica en Samaria. Samaria era una ciudad que, como ustedes saben, era enemiga, era una ciudad judía dentro de Israel, pero enemiga de las tradiciones más acérrimas del judaísmo. Era una ciudad considerada por los judíos como una ciudad pagana, porque habían tenido conflictos históricos que no vienen al caso ahora, pues sería demasiado largo explicarlos. Pero bueno, acuérdense Jesús con la samaritana. ¿Se acuerdan del pozo de Jacob? Ese texto tan lindo. Jesús en el pozo habla con la samaritana se acuerdan, se escandalizan. Es como vos que sos hombre hablas con una mujer y además que sos judío con una samaritana. No puede ser. Y Jesús ahí entra en el diálogo del agua. Dame de beber, yo tengo otra agua. Y la gran conversión del corazón de esa mujer y todo lo que vino después. La conversión de muchos samaritanos. Es decir, Felipe desciende a Samaria, algo impensable, predica, hace obras, milagros. Un poco me viene a la mente lo que Jesús había prometido: ustedes harán las obras que yo hago y aún mayores. Y ahí dice que un gran número entonces de samaritanos creen, se bautizan. Y esto llega a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Dice, ¿qué cosa? Vamos a ver. Y baja ahí ¿quién? Envían a Pedro y a Juan, que al llegar, oran por ellos, se llenan de alegría, confirman lo que realmente estaba sucediendo como verdad. Y ahí dice que a estos bautizados les imponen las manos como para confirmar su fe. Podríamos decir los atisbos, los primeros signos de lo que hoy llamamos el sacramento de la confirmación. El bautismo recibido y la confirmación que confirma. En definitiva, el sacramento de la confirmación, que sin duda es un sacramento llamado el sacramento del Espíritu Santo, no es más, como podríamos decir, que un empujón de gracia a la gracia ya previamente recibida en el bautismo. Porque el Espíritu Santo se lo recibe en el bautismo y la unción es bautismal. La confirmación confirma. Por eso la confirmación tiene que ser muy analizada en la Iglesia, porque los orígenes de la confirmación iban más que nada, digamos, remitidos o dirigidos a pueblos paganos. Los judíos no se confirmaban, los paganos se confirmaban. Los apóstoles iban y confirmaban que esos paganos creían en Cristo, como en este caso de los samaritanos, y por eso les imponían las manos como signo de comunión. Sí, son cristianos. Hoy nuestro sacramento de la confirmación, como parte de los sacramentos de iniciación, a veces queda como a mitad de camino, porque de hecho muchos que lo reciben no toman la conciencia realmente de lo que significa esto. Es decir, yo soy bautizado, sé que Cristo me amó, que me hizo una nueva criatura, que soy un hombre nuevo,
que recibo el Espíritu Santo y soy discípulo, misionero, sacerdote, profeta y rey, y esto me lleva obviamente a un estilo de vida distinto, nuevo, de compromiso, de amor. Eso es. Y que ahora lo quiero confirmar y la Iglesia lo confirma para darte el empujón final para que seas un apóstol y misionero en el mundo. Eso sería. Ahora, ¿cuántos reciben la confirmación son conscientes de esto? El que se confirma es porque ya está enamorado. ¿No? Antes existían en los noviazgos, cuando los noviazgos eran los noviazgos, el compromiso, se comprometía como paso previo de decir, bueno, confirmo mi amor, confirmo mi deseo de formar con esta persona una familia y llevar adelante un proyecto de vida hasta el fin. Entonces existía el compromiso que luego se confirmaba definitivamente con el sacramento del matrimonio. Podemos usar esa analogía, esa comparación para esto. ¿Qué es mi confirmación? ¿Por qué pido ser confirmado? Y viene el obispo como sucesor de los apóstoles y me impone las manos y me da el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Significaría o debería recibirlo aquel que ya está metido en el trabajo de Dios, en el servicio de Dios, porque está enamorado y quiere dedicar su vida hasta la muerte en este camino. Eso sucede muy poco porque esta conciencia no está clara. No está clara porque tal vez nuestra catequesis no es clara o porque tal vez quedó en una mera tradición y en el combo. Bautismo, comunión, confirmación, o como es ahora, bautismo, confirmación y comunión. Pero de ahí, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, ¿ven los orígenes que son distintos? Los orígenes van por otro lado. Es confirmar a una comunidad que ya está activa en la fe, que ya está enamorada, que ya es feliz, porque encontró a Cristo y vive del Espíritu de Cristo. Esa es su identidad. Y así vive, ese es su estilo de vida. Y los apóstoles lo que hacen es ver, sí, es verdad. Y entonces confirmar. Son la Iglesia. Nosotros no tenemos que agregar nada. El Señor ya se encargó. Y esto es maravilloso, ¿no? Por eso, queridos hermanos, dar gracias a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Estamos en Pascua, es decir, para tomar mayor conciencia y fortaleza de nuestra vida en Dios. Y esto nos lleva al gran salmo que decíamos recién, que cantábamos recién, o rezábamos, Salmo 65, que toda la tierra clame al Señor, ¿no? Es decir, porque la voluntad del Señor es que toda la tierra lo conozca, que toda la tierra viva de la verdad, sea feliz, porque lo único que puede dar felicidad al hombre y a la humanidad es esto, no otra cosa. En la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de Pedro, un poco la idea es la misma. Pedro exhorta a los cristianos de Jerusalén, a los judíos cristianos, que estén siempre dispuestos a defenderse ante cualquiera que les pida razón de la fe, con tranquilidad, con serenidad. No tengan miedo de quien los difame, no tengan miedo de quien los critique, no tengan miedo de quien los persiga, porque es preferible sufrir haciendo el bien con mayúscula, es decir, siendo testigo de Cristo, que haciendo el mal. Cristo padeció también, de manera que los que lo sigan también prepárense para la prueba. Lo que aclara Pedro no es nada nuevo bajo el sol. Defender la verdad y jugarse por la verdad va a traer, obviamente, divisiones. Ayer lo decíamos, miren, en el compromiso cristiano no hay término medio. El que es cristiano atrae a muchos y se transforma en instrumento de bendición, porque su testimonio evangeliza, su palabra ilumina. Pero va a haber otros que no lo van a querer eso, y que un cristiano les va a molestar, como le pasó a los profetas, como le pasó a Cristo. Molesta su actitud, molesta. Entonces, o te aman o te odian. No va a haber término medio. Si hay término medio, es porque probablemente tu vida cristiana sea tibia. Y entonces estamos bien con todos. Nos llevamos bien con todos. No queremos problemas con nadie, sí.
Hasta acá, en esto ya no me meto, porque si yo hablo de esto y arriba se ofende. ¿Vieron esto de que de religión y de política no hay que hablar? Porque ofende a la familia y se divide la familia. Sí, obviamente que de política no vale la pena. A esta altura del partido ya nos damos cuenta de qué hablar de política, de qué política vamos a hablar. Pero de religión en el sentido evangelizador, cuando se genera una charla donde se agrede a la fe, donde se agrede a la vida, donde se agrede a la verdad, donde se insulta a la iglesia. Y no digo hombres que se equivocan en la iglesia, porque los hay, no vamos a ser tampoco tan buenos como familia de Dios. Cuando meten todo en la misma bolsa y agreden para justificar su forma de vida light. Ahí sí hay que hablar, aunque los ofenda, y aunque sean dentro del seno de mi propia familia, como dice Pedro, tranquilos, háganlo con suavidad, háganlo con respeto, con tranquilidad de conciencia. Acá no se trata de discutir. Miren, la discusión, cuando se produce una discusión, es porque cada uno se encerró en su propia verdad y no quiere escuchar al otro. Cuando no sucede eso, es diálogo. Yo dialogamos, debatimos, discernimos, compartimos opiniones que pueden ser distintas. Pero cuando ya se produce una discusión es porque el corazón se cerró y yo quiero imponer mi verdad. Y lo único que hago es levantar la voz para imponerla sin importarme lo que el otro diga. No escucho, impongo. Eso es la discusión, que lleva también a otras cosas peores. Y por último, seguimos en el relato de Juan, en el Evangelio, en este relato de la última cena, un relato de la despedida. Jesús sigue hablando de la despedida, pero una despedida que no es tal, en esto de que me voy pero volveré. Me voy pero mi Padre y yo estaremos en ustedes. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Mi Padre y yo estamos juntos y ustedes están con nosotros. Esa ida y vuelta de un léxico aparentemente confuso, pero que quiere decir una gran verdad. Es decir, el que se une a Jesús, el que cree en Él y se deja iluminar por el Espíritu, realmente experimenta un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que se genera en nosotros, los hijos de Dios, experimentamos esta unidad indisoluble. El Padre y somos templo de Dios. Somos lo que Dios quiere que somos, que seamos. Prolongación de su amor, de su divinidad. El día, creo yo, hermanos, que nos demos cuenta, o sea, no se trata de darnos cuenta con la razón, porque es imposible, pero el día, creo yo, que nos caiga la ficha, y es una gracia que hay que pedir y hay que disponernos a ella, ¿no? De que realmente el ser humano fue creado por Dios por amor y puesto en la tierra para dar amor y fecundar la tierra en el amor, porque esa es la gran misión, siendo instrumento de redención, de misericordia, de humanidad, de servicio, de cercanía. El mundo cambiaría mucho y nosotros seríamos felices. Pero lamentablemente el hombre nuevo y el hombre viejo juegan, todavía están demasiado, digamos, igualados. Tiene que ir muriendo el hombre viejo, que es el hombre que tranza con el mundo, para que surja el hombre nuevo. Y cuando digo el mundo, estamos hablando de un sentido teológico, es decir, el mundo no es malo, no hay que caer en una dualidad excesiva, es decir, como que lo espiritual es esto y el mundo es lo malo. No, en el mundo hay un montón de cosas hermosas. Miren, estos medios que estamos usando los hizo el hombre y son maravillosos. Gracias a ellos, a estas redes sociales, estamos comunicados, estamos unidos, estamos rezando. Trasciende la gracia de Dios a través de ellos. Medios, no fines, medios. Ahora, si yo los uso para otra cosa, obviamente, para tantas cosas malas como se usan, ¿no? Nocivas y agresivas e invasoras, es otro cantar. Pero lo hizo el hombre, esto como otras tantas cosas más. Es decir, que el mundo no es malo. El problema es quien habita el mundo.
Entonces yo puedo ensuciar al mundo como con un espíritu mundano, inmundo sería, o puedo dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. El día que nos demos cuenta de cuál es nuestra misión, nuestra vocación, nuestra identidad y la gracia de Dios que esto conlleva, entonces nuestra vida será plena y el mundo será mejor. El mundo será mejor, porque el mundo en sí mismo, la tierra en sí misma, es nuestra casa. La enriquezco o la destruyo. Es una opción. Entonces, obviamente que para los que eligen la destrucción y la superficialidad ajena a Dios, obviamente que los que sí quieren dejarla mejor tendrán que padecer mucho. Pero no teman, dice el Señor, no teman. Yo permanezco en ustedes y les envió un paráclito. Jesús en un momento les dijo a los apóstoles, entre tantas enseñanzas, miren, cuando los persigan y los lleven ante tribunales y les exijan dar razón de la fe y qué sé yo, les dijo, no se preocupen, no piensen, no vayan, no preparen el discurso, porque en ese momento se les inspirará lo que tengan que decir. Ahora el Señor remata eso, como confirmando de qué se trata. Yo les enviaré un paráclito. El paráclito es una palabra griega que significa el defensor. Como un abogado defensor que nos defiende ante las acusaciones del mundo. El que se juega por la verdad es acusado por el que no quiere la verdad. Y también está en esto, para ir terminando, porque daría para mucho, pero no vamos a extendernos más, también daría para el discernimiento contra el espíritu del mal. A ver, cuando nuestra cabeza está invadida por oscuridades, esas sensaciones de culpa, esas sensaciones de tristeza, de no poder, de no creernos dignos de nada, de que todo el mundo nos demanda, nuestros hijos a veces, los hijos a los padres, demandas, ellos solo tienen derecho y los padres solo obligaciones, y cosas así del mundo, ¿no? Esas sensaciones interiores que hay de oscuridad, de depresión, de tristeza. El otro día hablábamos en una charla del síndrome del domingo por la tarde, cuando cae el domingo por la tarde, que en estos días parece que cada tarde en la semana es domingo, porque entra como un vino depresivo, ¿no? De incertidumbre, de no saber qué hacer, de qué va a pasar, del miedo. Bueno, todas esas sensaciones, no vienen de Dios, ni tampoco son nuestras. Vienen del espíritu del mal, que acusa, que busca nuestra debilidad porque la conoce por dónde va y por ahí se mete. No fuiste un buen padre, mira a tus hijos, pero quisiera, mira, pobrecitos, les cortaste la libertad, es esto, es aquello, hice lo que pude. Tal vez en algunas cosas pude haber exagerado, porque así fui educado yo, qué sé yo, pero a veces la culpa, que los padres muchas veces no redimen, es un ejemplo nomás que se me ocurre ahora, pero que a veces no redimen, como que les hicieron mal, y no fue así. Hay padres que han hecho mal, pero son casos extremos. Pero estamos hablando de la lucha cotidiana, hice lo que pude, les di lo mejor que consideré era lo mejor. Capaz que se me fue un poco la mano en algunas cosas, qué sé yo. Nadie nace sabiendo ser padre, ni ningún hijo nace con el manual. Entonces, cosas así. Y esa culpa, esa depresión, viene del otro. Entonces no dejes que el otro te acuse para vivir con el dedo apuntado entre la espada y la pared, sin salvación. El Señor te envía un paráclito, el espíritu de la verdad, el que te inspira la verdad. Y la verdad es misericordia, es consuelo, es luz en la oscuridad. Entonces, fíjense qué rico es todo esto. Yo les enviaré un paráclito que les hará comprender todo lo que yo les he enseñado ahora. Y reciban el mandamiento. ¿Qué mandamiento les doy? Cuando hablo de mandamiento, dice el Señor, no les hablo de carga, ni de preceptos a cumplir, ni de leyes,
que si se van de ellas recibirán castigos. No, yo les hablo de amor. Entiendan que el mandamiento verdadero es el amor de Dios, que excede, que va más allá de lo pasional, de lo sentimental, de lo afectuoso. Es una fuerza de vida. Crean en Él, déjense amar, ámense con ese amor, amen a Dios con ese mismo amor y de ahí a los demás. Y todo eso es efusión del Espíritu. Lo único que hay que hacer es disponerse. Muchas cosas son más fáciles de lo que parecen. Lo que pasa es que como vivimos tanto de la razón y todo tiene que estar digitado por la razón, entendido por una lógica demasiado terrenal o demasiado racional, no podemos caer en esto otro que está tan lejos de la razón, que excede todo razonamiento y que lo único que necesita es una disposición de entrega en la fe humilde y en la confianza, para que Dios vaya a Él, revelándola desde adentro, porque está en nosotros, es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La razón busca explicación afuera, el amor opera adentro, ya está, porque es el Espíritu. Seguimos en Pascua y seguimos avanzando litúrgicamente hacia Pentecostés. Una fiesta de la Iglesia, una fiesta más, pero interesante, porque nos sigue mostrando nuestra identidad. Avanzamos. Sigamos en nuestra vida de cada día y en estos tiempos, profundizando la oración, el silencio, la meditación, la contemplación, la escucha. Hagámoslo. Ahí está todo. Cada cosa en su lugar y a su tiempo, y Dios siempre en el primero. Y pidámosle a la Virgen, cuya fiesta lujanera seguimos celebrando en este mes de mayo, pidámosle esa compañía, no de siempre, Madre. Vos entendiste cómo nada este misterio tan grande, porque sos llena de gracia, pero a su vez sos una mamá cercana y te necesitamos. Mamá, enseñanos, ayúdanos a comprender. Llévanos como esa madre que lleva a los hijos y dice, bueno chicos, vamos a estar juntos ahora, vamos a estar tranquilos ahora, vamos a compartir este momento juntos, que es el tiempo de